Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy vamos a conversar sobre un lugar que yo creo que es muy querido por muchos hispanos, o que por lo menos es referencia para muchos hispanos, y que ahora que está ocurriendo todo esto con Venezuela, obviamente también se pone los ojos en Cuba. Ahora, Cuba está viviendo una situación bastante complicada. Y yo creo que un poco por todas las noticias que están ocurriendo sobre Venezuela y por toda la ansiedad sobre lo que eventualmente puede ocurrir en Venezuela, un poco hemos visto, por lo menos en los medios de comunicación, bajar el tema de Cuba, no reportar mucho sobre Cuba en este momento, porque claro, los ojos están puestos en Venezuela. Sin embargo, como digo, Cuba está viviendo un momento muy complicado, y en este momento donde tenemos un secretario de Estado muy interesado en la región y que por supuesto viene de padres cubanos, creo que es importante tocar el tema y ahondar en lo que está pasando en Cuba. Para eso hoy tengo un invitado, periodista cubano, Joe Suárez, que nos va a conversar un poco sobre el tema y nos va a ayudar a entender un poco qué está pasando en Cuba. Joe, buenos días y gracias por acompañarnos hoy. Hola Vanessa, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo, como decía ahora, yo creo que un poco en los medios en general se ha bajado un poco la atención sobre Cuba, y no sé si eso, pues como siempre, también tiene que ver con la poca posibilidad que tienen los cubanos de comunicarse hacia afuera o de sacar la información hacia afuera. Pero para empezar y un poco para resumir de pronto a aquellas personas que no siguen lo que está pasando en Cuba, ¿tú cómo definirías en este momento la situación de Cuba? Porque lo que yo veo en la gente con la que yo hablo es que un poco lo último que quedaron fueron las protestas de hace unos años, y como que todo se apagó. Pero ¿cuál es la situación en este momento de la isla? Bueno, Vanessa, primero que todo es de crisis general. Hay más de un 89% de la población cubana, de acuerdo con el Observatorio Cubano para los Derechos Humanos, vive bajo el umbral de pobreza. Es la pobreza del tercer mundo, ojo, no es la pobreza de países industrializados como los Estados Unidos, donde un pobre acá en los Estados Unidos, donde estoy en el exilio, es 11 veces más rico que en un país en vías de desarrollo. Es la pobreza más terrible, donde familias, un 78% de las familias, tiene que elegir qué comida en el día va a tener que dejar de hacer, cena, desayuno, almuerzo, porque no alcanza el dinero para llegar a fin de mes o no hay sencillamente el producto. Cuando llegas a las tiendas hay un desabastecimiento brutal que no es de ahora. Vale recalcar, Vanessa, que la economía cubana ha estado en graves problemas desde 1959. Adoptó un sistema centralizado, el sistema socialista, no ha funcionado en ningún lugar del mundo. Los cubanos, por supuesto, no lo iban a hacer funcionar. Y desde el año 2019 ha habido una agudización y desde ese año hay un 10%, ha caído un 10% la economía cubana. Esto es un trending que parece que no va a tener marcha atrás. Sobre las protestas, me comentaba sobre las protestas del 11 y 12 de julio del año 2021, conocidas mediáticamente como 11J. Todavía hay protestas en Cuba, justamente, o sea, mucho menores que esta a la que tú hacías referencia, que se incorporaron todos los municipios del país, yo creo. Hubo protestas en todos los pueblos, en todas las ciudades grandes, protestas pacíficas en su inmensa mayoría, y por las cuales el régimen encarceló a cientos de cubanos. Todavía hay cientos de cubanos, entre ellos menores de edad, que están presos justamente por esas protestas. Cuba tiene o sea, tengo el desagrado de decir que Cuba tiene quizás la tasa de presos políticos más grande por cada 100.000 habitantes, al menos en Occidente. Estamos hablando de unos 1.200, casi 1.200 presos políticos, de acuerdo con las últimas cifras de la organización Prisoner Defenders, entre ellos escritores como Barrenechea, José Gabriel Barrenechea, perdón, que va a recibir una sanción por salir a protestar después del 11 de julio por los grandes apagones que había en su localidad. Y también opositores políticos como José Daniel Ferrer, que es un poco más conocido en Santiago de Cuba. Es decir, la represión no para, pero también la falta de servicios básicos. Recordemos que el socialismo le había prometido a Cuba: vamos a dar un salto en el futuro. Va a haber tanta comida que el dinero no va a valer
vamos a regalar la leche, vamos a superar en producción de cítricos a los Estados Unidos. Y bueno, de todo eso, la verdad es que Fidel Castro lo único que prometió es que el dinero no iba a valer porque hay una inflación horrible en el país, quizás solo comparable con la de Venezuela, definitivamente una de las mayores en el hemisferio. O sea, estamos hablando de una crisis total, pero te quería comentar, no deja de haber protestas, justamente por la falta de servicios básicos como la llegada del agua a los barrios. Ha habido por ese motivo varias protestas en los últimos días, mucho menores, pero sí, las ha habido también. Yo ya vuelvo sobre lo que me mencionaste de la pobreza y la situación tan difícil que están viviendo los cubanos, porque se me hace importante que la gente que de pronto no tiene acceso a esa información entienda los detalles de la vida de un cubano normal. Pero antes te quiero preguntar un poco por, ¿tú a qué crees que se debe? Es decir, ¿cómo es la falta de comunicación en Cuba? Porque yo siento que lo que yo he hablado con algunos amigos cubanos es que ellos me dicen, esto es uno de los peores momentos. Uno por ahí me dijo, es que yo comparo esto casi que al periodo especial. O sea, cuando ellos me dicen que está tan difícil la situación, que la gente literalmente se está muriendo del hambre, mi pregunta es, ¿por qué es tan difícil que esa información salga en los medios? Es decir, ¿cómo es la situación de alguien que, por ejemplo, en Cuba quiere, no sé, sacar esa información afuera? ¿O a qué obedece? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es la explicación de que de pronto en los medios eso se haya callado tanto y no haya tanto reporte de lo que está sucediendo en Cuba ya? Bueno, primero hay varios flujos de información. Primero hay una red de medios independientes en Cuba que es pequeña, pero que llega mucho a las personas que están dentro de Cuba. O sea, es de manera endógena, como que contribuye mucho a que la gente esté informada de aquello que la narrativa oficial no quiere que salga afuera. Eh, y ese flujo de información rompe un poco el flujo de los medios independientes, me refiero, rompe un poco el monopolio estatal sobre los medios de información, porque recordemos, en Cuba todos los medios están bajo el control del Partido Comunista de Cuba. Todos y cada uno de ellos, los digitales, los impresos, los radiales, los televisivos, todos. Por otro lado, y creo que una segunda parte de tu pregunta es por qué no lo vemos en los medios del mainstream. Yo creo que porque hay un alineamiento, de alguna manera, con la idea de que el socialismo puede funcionar en medios del mainstream. Me refiero en los Estados Unidos, en Occidente, los grandes periódicos y tal. Las críticas a este tipo de régimen, como el cubano, son menores, porque muchos de los redactores, muchos de los periodistas en esos medios, desgraciadamente, ven a Cuba como un parque temático ideológico, como un parque temático para adultos. Van y dicen, bueno, sí, la vida es difícil acá, pero mira, el socialismo les ha dado a los cubanos salud gratis o escuelas gratis, no importa si los hospitales están cayendo, no hay medicinas, o si las escuelas no hay personal docente y se están cayendo también. No importa nada de eso. Entonces, de cierta manera, a Cuba, como decimos en buen cubano, se le tira un poco la toalla, o sea, se le justifica o se trata de contar desde las dos partes y lo estamos viendo, o sea, desde las dos partes haciendo falsas equivalencias, no por objetividad periodística, sino haciendo falsas equivalencias. Y esto mencionabas a Venezuela al inicio, Vanessa, y lo acabamos de ver en el New York Times, que acaba de publicar una pieza donde le da voz ampliamente a personas que están acusadas de narcotráfico, como a Delcy Rodríguez y a acólitos del régimen dentro de Venezuela, respecto a, bueno, este asedio que la administración Trump está haciendo a partir de que Venezuela está gobernada por narcotraficantes. Y en el caso de Cuba eso es así. O sea, muchas veces no encontramos la información en el mainstream, por esto que te digo, es una opinión muy personal. Hay un flujo de información independiente y constante, relativamente constante, que invito a la audiencia que visite sitios como yo recomendaría personalmente Cubanet y Diario de Cuba. Son dos periódicos digitales con redacciones fuera de la isla, pero con periodistas en el terreno. Yo mismo trabajé durante varios años, hasta mi salida al exilio, con Diario de Cuba, que tiene redacción en Madrid. Y por otro lado, las redes sociales han ayudado un poco a que los cubanos estén informados y a que pueda salir algo de información. De hecho, el régimen le teme tanto al poder de las redes sociales, esa nueva plaza pública, que cuando las manifestaciones del 11 de julio
hizo un apagón de Internet en todo el país durante varios días, porque temía que la gente, sabía que la gente se organizaba, protestaba, debatía a través de los canales digitales todas esas libertades que están atenazadas en la vida real, vamos a decir así, en el espacio no virtual. Y muchas de estas protestas se han organizado a través de redes sociales. Yo diría eso, para quienes quieran conocer más de Cuba, vayan a estos medios independientes. Yo he citado solo dos, Diario de Cuba y Cubanet, y también sigan a varios periodistas que están en el terreno y que usan las redes sociales muy sabiamente, muy inteligentemente, como Camila Acosta. Esa es mi recomendación. Ok, Joe, en este momento, un poco para finalizar esto que acabas de decir, si nos puedes contar rápidamente cómo es la situación, digamos, del Internet y de comunicaciones en Cuba. ¿Es fácil para un cubano, por ejemplo, si quiere todos los días postear cosas en su Twitter? Me refiero obviamente a cosas políticas. ¿Cómo es la situación del Internet en este momento? ¿Qué tanto acceso tienen? Bueno, primero, Internet está controlado por un monopolio estatal, que es la empresa de telecomunicaciones SA, ETEXA, por sus siglas, que es odiada, es una de las instituciones más odiadas por los cubanos, porque tiene precios prohibitivos, pero además censura brutalmente a aquellos que quieren hacer uso de sus servicios para postear información de tipo política, como tú has mencionado. Es difícil en tanto los precios son altos, pero cada vez más cubanos se están atreviendo a hablar a través de las redes sociales. Cada vez más cubanos se están atreviendo a postear información allí. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate si el régimen le tiene miedo a las redes sociales, que hay personas que están presas hoy en Cuba por haber sacado su teléfono durante las manifestaciones, no por haber participado activamente en ellas. Darle al botón de grabar esas imágenes de las manifestaciones y subirlas a sus redes sociales. Y el régimen ha encarcelado a personas por hasta 15 años. Hay un caso de hasta 15 años por haber hecho eso. Es una locura en cualquier país democrático. Bueno, Cuba no lo es claramente, pero es un indicativo de cómo el régimen teme que los cubanos tomen esa nueva plaza pública, las redes sociales, y la información esa rompa el cerco, el monopolio mediático al que estaban acostumbrados con los medios tradicionales. Yo y una persona normal en Cuba, digamos, el cubano normal, ¿qué tanto acceso tiene al Internet? ¿O es algo que de pronto no se puede costear un cubano normal? Bueno, si tienes acceso a Internet, si puedes pagarlo, son precios, ya te digo, altos, pero si puedes pagarlo o un familiar en el extranjero te pone una recarga, digamos. Generalmente la gente puede ver, o sea, por ejemplo, Facebook es la red social más usada, Okay. Facebook. YouTube es más difícil porque consume más datos móviles, se te acaba esa recarga más rápidamente. Y también las personas usan mucho las redes sociales para cuestiones prácticas como sacaron tal producto en tal tienda, van a vender tal producto. O sea, en medio de la escasez, una manera de organizarse para que las personas accedan a productos. Mi esposa, cuando estábamos en Cuba, teníamos, nuestro hijo mayor estaba bebé y mi esposa estaba, por ejemplo, en un grupo de Facebook que se llamaba Ayuda a las Madres Cubanas. Entonces eran varias madres que se unían y decían, oye, hay comida para bebés en tal tienda, en tal municipio están vendiendo tal cosa. O sea, ese tipo de cosas prácticas son muy comunes entre los cubanos. WhatsApp es también muy utilizada. Ya te digo, YouTube mucho menos, pero para que entiendas la extensión del uso de redes sociales en Cuba, el consumo de información al margen del Estado, cuando fue asesinado Charlie Kirk hace unas semanas, en Cuba hubo personas que veían los videos de Charlie Kirk, que los consumían, que se sentían conectados con ese tipo de discurso, con un discurso conservador, pro vida, etcétera. Y estas personas también decían que ellos veían los materiales de Charlie Kirk allá. Muchos de ellos, bueno, traducidos, con subtítulos, otros sabían un poco de inglés, etcétera. Pero para que entiendas el consumo de material de tipo político, cuán extendido está a través de las redes sociales, bueno, yo creo que ese es un ejemplo positivo también. Ok, yo ahora vamos a la parte de la comida, es decir, ¿cuál es, por ejemplo, la comida de un cubano normal?
qué cosas hay, qué cosas no hay, cómo es, cómo pueden conseguir las cosas, cómo es la vida normal respecto a los alimentos de un cubano. Bueno, es cada vez más difícil. Las proteínas es muy difícil conseguirlas, todo tipo de carnes, todo tipo de proteína en sentido general. Yo creo que parte de la dieta eh, tradicional de Cuba ha sido las legumbres, o sea, los frijoles y el arroz. Eso es como, digamos, el plato principal de los cubanos. Pero hoy mismo, o sea, actualmente las legumbres, el precio de los frijoles es terrible, es altísimo, muy costoso. En muchos casos, bueno, te comentaba que muchas familias tienen que tomar la decisión qué comida vamos a dejar afuera hoy. O sea, conscientemente, hay muchas madres y padres en Cuba que dicen no voy a enviar a mi hijo a la escuela porque no tiene que merendar, o sea, no tengo una merienda para llevarle. Em, yo diría que es muy, muy difícil y también esto asociado con la productividad cada vez menor. Cuba es un país, fue históricamente un país agrario, agrícola, con la industria azucarera a la cabeza. Hoy mismo el cultivo en las tierras, o sea, hay menos personas interesadas en cultivarla porque el régimen pone tanta traba a los campesinos que no hay un revenue, no hay una ganancia para la persona común y corriente. Y un día común y corriente de un cubano consiguiendo comida incluye filas, colas de hasta al menos 10 horas. Yo mismo las hice cuando estaba en Cuba para conseguir un producto. Lo otro interesante es, quizás lo más consumido en Cuba hoy, la proteína más consumida es el pollo. El pollo, contrario a lo que refiere el régimen cubano de que el bloqueo genocida de los Estados Unidos, que es en realidad un embargo, de donde viene ese pollo desde los Estados Unidos. Viene muchas veces importado de los Estados Unidos. Y esa se ha constituido como la principal fuente de proteína para los cubanos. Ujú. Yo respecto, porque lo que decías antes es muy importante, yo creo que esa gente que suele de alguna manera intentar defender o, digamos, disminuir el problema de Cuba, dice, bueno, pero tienen salud gratis y Cuba, digamos que en mucho tiempo creo que gran parte de las estrategias del régimen ha sido presentar a Cuba como casi que un líder en salud, llevando supuestamente médicos a otras partes. La salud normal en Cuba, ¿cómo es? ¿Qué pasa si un cubano se enferma? ¿Cómo son los hospitales? Bueno, en primer lugar está prohibido practicar, o sea, hacer práctica médica fuera de la égida del Estado. O sea, todo doctor tiene que trabajar en el sector estatal o sencillamente no trabaja como doctor. Por eso, bueno, hay un éxodo de doctores gigantes fuera de Cuba. Históricamente, mi familia, la familia de mi esposa también ha sido impactada por eso. Em, Mira, la verdad es que muchas personas en Cuba prefieren quedarse en la casa si están enfermos antes que ir al hospital, porque es una desgracia, es una tortura. Los vectores, insectos llenos, los hospitales de insectos, desde cucarachas hasta ratones, roedores, em, es una imagen común, vamos a decirlo así. No hay a veces lo más básico, sueros, gasas, no hay jeringuillas. Yo antes de salir de Cuba, por ejemplo, cuando estábamos, mi familia y yo allá, y yo salí de Cuba a finales del 2022, o sea, no fue hace mucho. Yo recuerdo que decían, bueno, para hacer exámenes de sangre, solo tenemos jeringuilla para las embarazadas. Las demás personas, si querían hacerse una prueba de sangre, tenían que llevar su jeringuilla, por ejemplo. ¿Y las jeringuillas quién la vendía? Bueno, las jeringuillas se vendían en los hoteles y en centros de salud dedicados a extranjeros, en una moneda que el cubano no cobra, a precios excesivos. Entonces muchas personas a veces decían, bueno, pues sencillamente no me hago el análisis de sangre. Esto es un ejemplo nada más, por supuesto. Esto se puede extender a lo demás. No hay personal para hacer cirugías. Cada vez menos personas quieren tomar la carrera de medicina y ejercerla en Cuba. Algunos graduados sencillamente se gradúan y se van del país, se largan a cualquier lugar. Bueno, imagínate que hay comunidad de cubanos en algunos países africanos. En Haití, antes de que las pandillas tomaran el país, había una comunidad de cubanos. Los cubanos sencillamente deciden irse a cualquier lugar, excepto en el paraíso socialista, ¿no? Que era lo que prometían. Es muy difícil la situación de la salud en Cuba. Y en algunos casos hay personas que consiguen alguna visa humanitaria para venir a los Estados Unidos o a otros países. Eh,
y hay ministerios de la sociedad civil, o sea, personas que se han unido y, por ejemplo, Limay Blanco es un conocido humorista cubano, un fiel cristiano, un firme cristiano. Él, por ejemplo, ha decidido armar una organización junto con sus seguidores, tiene miles de seguidores en redes sociales, para tratar de conseguir visas humanitarias en algunos casos para personas que tienen que salir, niños que tienen que salir, y los procedimientos médicos no se pueden hacer dentro de Cuba. La misma sociedad civil se ha tenido que organizar al margen del Estado y a veces con presiones del Estado, porque por supuesto el Estado, si hay un Estado tan perfecto, es total, ¿verdad? Lo controla todo, ¿cómo no va a haber salud en Cuba para un niño que necesita operarse? Entonces eso rompe la narrativa también. Pero la sociedad civil se ha tenido que organizar y lo ha hecho con algún éxito en algunos casos para conseguir tratamiento fuera del país para niños, para personas en condiciones de salud muy graves. Ujú. Joel, sabes que no sé si tú tengas información sobre esto, que me puedas decir sobre esto, pero hablando de la salud, alguna vez escuché una charla de alguien que estaba comentando de asuntos, digamos, que a ella le habían impactado sobre la salud en Cuba y ella hablaba como de la salud especial para la mujer o reproductiva y ella decía cosas como, ok, en Cuba evidentemente no hay, por ejemplo, pastillas anticonceptivas, hablaba de la situación de los abortos, hablaba de la situación de los niños por nacer, sobre eso, relacionado a eso, alguna información que puedas compartir. Bueno, el aborto en Cuba es legal desde que la revolución triunfó, básicamente. O sea, en los años inmediatos al triunfo de la revolución, en 1959, se legalizó hasta su máxima extensión. Em, Cuba es, por ese mismo tipo de políticas, hoy una bomba de tiempo demográfica. Cuba, hay una sangría de cubanos en el último año, más de 300.000 cubanos han salido de la isla. Y ten en cuenta, Vanessa, estamos hablando de una isla, o sea, está rodeada de agua, está rodeada de tiburones. En Difícil. muchos casos las personas tienen que quemar las naves, tienen que vender su apartamento, su casa, para comprar un boleto para ellos y su familia para poder salir a casi cualquier sitio, no importa si es Dominicana, no importa si es los Estados Unidos, donde fuere. Y Cuba, por esas políticas, se ha convertido, te digo, en una bomba de tiempo demográfica. Y los abortos, los números de abortos en Cuba son altos. Son muy, muy altos. Y han estado también de generación en generación degradando el recambio poblacional, la posibilidad de un recambio poblacional. Eso unido al éxodo masivo ha generado que en Cuba, bueno, queden las personas que desgraciadamente no tienen cómo salir del país o personas muy ancianas que se resisten al cambio, prefieren quedarse en Cuba hasta sus últimos días, pero la mayoría de los jóvenes deciden salir, muchos deciden no tener familia en la isla porque no ven una yo ayer conversaba con un muy buen amigo mío, es un líder cristiano, está abierto a la vida, él es joven, y me decía, estoy esperando a salir de Cuba con mi esposa para tener todos los hijos que queramos. Quieren tener una gran familia, pero estamos esperando a salir de Cuba porque acá no hay ni esperanza ni libertad. Y no hay ni Ujú. siquiera lo básico para que un niño, o sea, la comida, las medicinas básicas. Imagínate tú, hay una estadística del Observatorio Cubano por los Derechos Humanos que dice que un 78% de los cubanos que ellos entrevistaron en su más reciente informe querían salir de la isla. Estamos hablando de casi 8 de cada 10 cubanos quieren salir de la isla. No importa a dónde, quieren sencillamente salir. Ujú. Yo, respecto a la religión, obviamente creo que siempre se ha tenido claro que la revolución, bueno, como ellos la llaman, siempre ha atacado a la religión. En este momento, por ejemplo, si alguien quiere, un pastor quiere abrir una iglesia en Cuba, puede hacerlo. ¿Qué tanta persecución hay sobre la religión? ¿Cómo es esa situación respecto a eso? Bueno, Cuba volvió hace unos años a la lista de los 50 países más perseguidos, donde más se persigue a cristianos en el mundo. Es una lista que maneja Open Doors, la organización internacional. Y Cuba este año, creo, terminó en la posición 26 de los países donde más se persigue a cristianos en el mundo. Es diferente, por supuesto, a la persecución en países musulmanes, por ejemplo. Pero es una persecución constante y hay una presión fuerte contra líderes religiosos
que quieren, por ejemplo, abrir nuevos templos. En Cuba no se puede, es muy difícil reparar templos, es casi imposible abrir nuevos templos. La mayoría están ilegalizados, o sea, no tienen legalidad, no cumple con los parámetros de la legalidad revolucionaria, vamos a decirlo así. Incluso cuando muchos de los pastores quieren sencillamente inscribir, registrar su organización, la nueva organización que de manera dinámica y de manera natural ha surgido. Este es el caso, Vanessa, del movimiento apostólico o de la iglesia Bereana Bautista en Cuba. Son dos movimientos, el primero de tipo neopentecostal, el otro es una iglesia de tipo bautista protestante tradicional que el régimen se niega a registrar. Y como se niega a registrarla, entra en la categoría de organización ilícita. Eso permite que el régimen robe las propiedades de la iglesia, encarcela a los pastores, coacciona a los miembros a que no pueden ir a la iglesia. Y por supuesto, en una situación niegue visas cuando tienen que salir, los regule, los meta en la lista negra de los regulados, que es una lista que el régimen tiene de personas que prohíbe salir del país. Yo mismo estuve en esa lista durante 2 años y medio y muchos otros cubanos dentro de Cuba todavía lo están. De manera que la presión y la coacción es constante. No hace mucho, hace unos años yo cubrí ese caso, dos padres que eligieron educar en su casa, educar en casa a sus hijos, y varias familias de la comunidad en Guantánamo, en la ciudad de Guantánamo, decidieron hacer eso mismo, sacarlos del ideologizado sistema estatal de enseñanza, donde los niños todas las mañanas tienen que decir: pioneros por el comunismo seremos como el Che. Los padres, por su creencia, por su fe religiosa, dijeron: nosotros no queremos que nuestros hijos participen de eso, vamos a educarlos en el hogar. Esos padres terminaron presos y sus hijos, bueno, en custodia de los abuelos, porque estuvieron presos. Y en el caso del padre, estuvo un pastor en la ciudad de Guantánamo, estuvo bajo condiciones durísimas. Bajo condiciones durísimas, no le ofrecieron los beneficios penitenciarios que correspondían en el momento que correspondían. Hasta el último momento cumplió su condena en la cárcel. Yo respecto a eso, háblanos un poco de la educación, no solo, digamos, de los niños, pero también de la universidad. Es decir, eh, si un joven quiere ingresar a la universidad, es la misma coerción, es la misma dificultad para poder, digamos, elegir su vida profesional. Bueno, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana te recibe cuando tú entras un cartelón que dice: la universidad es para los revolucionarios. Ya tenías una idea de qué significa eso. El socialismo ha también centralizado el sistema de enseñanza. Ellos entienden que esa es la manera de inocular a las nuevas generaciones con ciertas ideas, con ciertos pensamientos que los harán comportarse de cierta manera. Claramente hay excepciones. Bueno, mi familia, mi esposa, yo, muchos otros cubanos dentro de Cuba que aman la libertad, somos excepciones de ese sistema, pero como regla general, eso por supuesto induce una indefensión aprendida. Los niños, desde que son pequeños hasta que son adultos, hasta una vida adulta. Y los adoctrinan creyendo que Fidel Castro fue el salvador de Cuba, que a Cuba le iba mejor con el socialismo que con una sociedad libre antes de 1959, lo cual es una idiotez tremenda, porque Cuba, la economía cubana, solamente por ponerte un ejemplo, competía con la de España y la de Italia antes de 1959. Ahora la de Cuba probablemente compita y pierda por pateadura con las economías más pobres del hemisferio. Pero ese tipo de centralización, el régimen lo atenaza, y por eso la brutalidad contra esta pareja pastoral de la que te hablé. Su apellido es Rigal, Ramón Rigal es el nombre del pastor, porque entienden que ahí tienen un mecanismo de control, de atenazar a esas nuevas generaciones, de lavarles el cerebro, básicamente. Yo, pero respecto a eso, tú dirías que ese tipo de adoctrinamiento, más bien de presión,